Bien, tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una representación gráfica y detallada de un algoritmo. Recordemos que el algoritmo son secuencias de pasos para lograr un objetivo, es decir, es una representación visual de los pasos secuenciales de un proceso o procedimiento. Se utiliza en diversos campos como la informática, ingeniería, programación y planificación, entre otros que tenemos. En cada paso del diagrama de flujo se representa un proceso o un procedimiento mediante símbolos gráficos que podemos ver en la pantalla, como rectángulos o eh, rectángulos con las esquinas redondeadas, flechas, rombos, entre otras formas. Bien, también tenemos los símbolos y sus significados va a depender de la plantilla que estamos utilizando, eso cabe recalcar. Entonces, en diferentes diagramas no van a ser lo mismo, pero esto más o menos es generalizado los que podemos ver en pantalla. Muchas veces los diagramas de flujo pueden ser simples o complejos dependiendo el uso que le demos. Bien, tenemos los siguientes signos. La figura que está arriba a la izquierda nos dice que es podríamos llamarlo un rectángulo con las esquinas redondeadas. No, siempre recordemos que debemos ponerlo en el inicio y el fin. Ya posteriormente veremos un ejemplo para que se entienda mejor. El siguiente tenemos las entradas y es un paralelogramo, podríamos llamarlo. Y el otro de acá igual. Tenemos estos dos símbolos que definimos en clases, ya que unos son las entradas digitales y otros las entradas por el teclado. El siguiente son los inputs. Entonces tenemos el siguiente símbolo, imprimir datos. En este caso son los outputs, la información que sale, es decir, la información que nosotros queremos que se imprima o se refleje, se la podemos poner aquí. Bien, y también tenemos el rectángulo como tal, sin esquinas redondeadas ni nada de eso, el cual tiene la función o, en este caso, significa procesar. Es decir, si le ponemos alguna ecuación matemática o fórmula, aquí en este caso procesaría y nos daría un resultado. Tenemos los conectores, que los conectores son la flecha hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, dependiendo el diagrama y cómo este se vaya desarrollando. Y finalmente tenemos el símbolo de decisión o condición. Entonces, ponemos adentro del rombo la condición, es decir, podemos decir x mayor que cero o x mayor o igual que 2 así, cosas así. O x es par, cosas así, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se nos da dos caminos. Si x no es par o dependiendo de la condición que esté, el diagrama continuará hacia la derecha y posteriormente tendremos otros símbolos para poder regresar al inicio y seguirlo procesando. Pero en este caso, si cumple la condición, lo que muchas veces pasa es que va para abajo y finalmente termina en nuestro diagrama de flujo. Gracias. Bien, tenemos el siguiente ejemplo, diagrama de flujo, que lo tomamos del deber. En este caso, esta especie de círculo marca el inicio de nuestro diagrama de flujo. Y como lo definimos en clase, este símbolo en el cual está dígito y cateto puesto es parte de los imprimir datos, que es el símbolo que está a la derecha para compararlo. Bien, seguimos el diagrama de flujo y tenemos los inputs, que es eh, introducir los datos de manera digital o mediante el teclado en cateto puesto, CO. Dígito y cateto adyacente, eh, el CA, cateto adyacente, ese es el input, y finalmente tenemos la fórmula con el teorema de Pitágoras que nos dice que H es igual a la SQRT en el diagrama de flujo significa una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de cateto opuesto más cateto adyacente al cuadrado. Entonces esto nos va a imprimir el siguiente dato, los output, la hipotenusa es H. En este caso, nos pide que calculemos, el ejercicio nos pide que calculemos el cateto opuesto, es decir, tenemos que despejar el cateto opuesto de la fórmula del teorema de Pitágoras. Marcamos el inicio, seguimos cateto adyacente, tenemos CA, ese es cateto adyacente, es nuestra variable, tenemos hipotenusa, H la variable definida, el cuadro de procesamiento quedaría C o cateto opuesto es igual a SQRT, raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado, menos
cateto adyacente al cuadrado. Entonces el cateto opuesto es cero y ese sería el fin de nuestro diagrama de flujo. Prueba de escritorio. En un diagrama de flujo es un proceso de revisión detallada para verificar la precisión y eficacia de un algoritmo representado en un diagrama. Consiste en seguir paso a paso el flujo de la lógica del diagrama, identificando las entradas, siguiendo el flujo de las decisiones y verificando la corrección de cada paso. Se busca asegurar que el algoritmo funcione correctamente bajo diferentes condiciones y que no presente errores como bucles infinitos o lógica incorrecta. Esta metodología proporciona una forma sistemática de validar el diseño antes de la implementación en un sistema informático real, ayudando a identificar y corregir problemas potenciales de manera anticipada. A continuación, este ejercicio, el cual nos pide que realicemos un diagrama de flujo, el cual calcule el área y perímetro de un triángulo equilátero. Tenemos el siguiente triángulo equilátero que cada uno de sus lados es igual a 8. Iniciemos en el diagrama de flujo colocando el inicio. Después de eso, ingresamos el texto, ingrese su lado en un símbolo de impresión. Seguido a eso, en ingresar datos, colocamos la L, que sería el lado. En un símbolo de proceso, colocamos altura es igual a la raíz de el lado al cuadrado menos el lado dividido sobre 2 al cuadrado. Esto para obtener la altura. Ahora, para calcular el área, que es lo que nos pide, realizamos lo siguiente. Lado por altura dividido para 2 y para encontrar el perímetro multiplicamos 3 veces su lado. Y al final imprimimos área y perímetro. Y con eso finalizamos el diagrama de flujo. Ahora en la prueba de escritorio colocamos L, que es el lado, altura, que es lo que vamos a obtener en el proceso, el área, que es lo que buscamos, el perímetro y al final imprimimos los datos. Tenemos el lado igual a 8 centímetros. La altura, realizando el teorema de Pitágoras, obtenemos 6,92. Su área, realizando lado por altura dividido para 2, obtenemos el valor de 27,62 centímetros cuadrados. Y el perímetro lo obtenemos multiplicando 8 veces por L. Finalmente imprimimos los datos del área y el perímetro, que nos da 27,68 centímetros cuadrados y 24 centímetros.